Bueno, estamos en presencia del periodista licenciado en comunicación Gabriel Michi, quien estuvo en nuestra localidad presentando este importante libro que relata y muestra lo que significó uno de los episodios más tristes para la profesión periodística en el país, pero quizás también a su vez más importante porque ha desnudado de qué manera el periodista muchas veces se expone, y en este caso con una situación extrema que le costó la vida a José Luis Cabezas. Vamos a hablar del libro, por supuesto, indudablemente, pero también le vamos a contar que le queremos sacar un poco los conceptos fundamentales que maneja el periodismo de primera, como nosotros lo entendemos, porque son quienes están en los grandes medios de comunicación y muchas veces son los responsables de lidiar entre este juego difícil entre el poder, la objetividad periodística y el rol del periodista, que no es nada fácil, para que ustedes también entiendan. Gabriel Michi es licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene una amplia trayectoria en medios gráficos, en prensa, en radio, en televisión, en periodismo digital. Actualmente es docente de la carrera de periodismo de la Universidad de Belgrano en la cátedra de investigación periodística. Lo pueden ver en CN23 como columnista de noticias internacionales y hoy también lo podemos escuchar en Radio América. Un currículum muy extenso que lo sintetizamos de esta manera para aprovechar el tiempo y poder dialogar con Gabriel Michi, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gracias por estar. Por favor. Antes de hablar del libro, hoy vivimos un tiempo bastante vertiginoso y cambiante, sobre todo para la actividad periodística, porque aparecen las redes sociales, el periodista urbano, y lo que vemos en la Argentina al menos es esa clara diferencia entre el periodismo militante, que sin mucho tapujo se muestra a quién representa políticamente. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Teniendo en cuenta que quizás es muy distinto a lo que siempre se ha pregonado en el periodismo, la objetividad, la imparcialidad. Yo creo que el tema, yo siempre dije, el periodismo militante para mí no es periodismo, porque cuando vos militás, sea cual sea, o sea, cual sea la ideología que uno tenga, militás y a su vez se supone que ejerces el periodismo, vos sesgás la realidad. Vos elegís qué temas vas a tratar y de qué manera lo vas a abordar, y si las verdades que te llegan de otro lado contradicen tu postura, entonces la descartás. Entonces eso se aleja de la verdad y por lo tanto deja de ser periodismo. El periodismo tiene que intentar mostrar lo que pasa, aun cuando eso contradice tus propias concepciones o tu propia ideología, porque si no, lo que haces es propaganda, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que hay un periodismo militante partidario, si se quiere, para un lado, para otro, con distintas ideologías políticas, pero sí, el periodismo lo que sí puede ser es militar en determinados valores, como por ejemplo la búsqueda de la verdad, la objetividad, que es algo que no se alcanza en general, pero que tiene que ser un faro para orientarnos, más que la objetividad, la honestidad, decir desde dónde se habla, justamente, ¿no? Y por otro lado también el tema de que el periodismo es un factor fundamental para la construcción de civilidad, para la construcción de democracia. Si uno no toma esa dimensión de que el periodismo cumple ese rol, lo que hace es, en definitiva, como diríamos en la jerga popular, empiojar la función que tiene el periodismo, que antes que nada es un servicio. Y cuando vos, por defender determinada idea política, partidaria, lo que haces es correr del horizonte, la búsqueda de la verdad, directamente no estás haciendo periodismo. Gabriel, ahora, ¿el periodista militante lo hace por convicción o porque el canal donde está trabajando, en el medio en el que trabaja, le exige que sea así? Bueno, hay de todo, hay de todo. Obviamente, el medio donde uno trabaja tiene una serie de parámetros que condicionan la forma de abordaje de los temas. Hay medios que son más abiertos a aceptar distintos tipos de cuestionamientos, pero la verdad que hay otros medios que son muy cerrados y que utilizan ya sea la televisión, la radio o la gráfica que sea, o la web en todo caso, para llevar agua a su molino exclusivamente, ¿no? Y en este caso, que no es una cuestión de sustentabilidad del medio, sino que tiene que ver con principios políticos o ideológicos, ¿no? En estos tiempos donde tenemos una diversidad de medios de comunicación a la mano, ya sea a través de las redes sociales, de la propia televisión, radio, ¿se está informando a la sociedad argentina? Mira, a mí me gusta mucho un concepto que ha esgrimido un filósofo español, analista de los medios de comunicación, que es la infoxicación.
Ujú. Infosicación quiere decir, básicamente, que recibimos todo el tiempo información, 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 hasta intoxicarnos. Y ya no debatimos qué de esa información es verdad y qué no. Entonces, ahí aparecen las famosas fake news, las noticias falsas, que muchas veces tienen mucha audiencia, esto hay que decirlo, y que se reproducen, se replican en las redes sociales. Yo creo que hoy una de las tareas fundamentales del periodismo de la actualidad, frente a este desafío enorme, es justamente separar la paja del trigo. Mostrar qué cosas no son verdad y mostrarlos con hechos concretos. Ayudar a la gente que recibe información por las redes sociales, por los medios, por distintas formas, a dilucidar qué cosas son verdaderas y qué cosas no, porque pareciera que hay como un concepto que ahora no importa que sea verdad o no, sino que rinda, que venda, Exacto. que exactamente. Y eso no es así, no es el rol del Gabriel, eso periodismo. responde un poco a lo que ha sucedido en los últimos años con determinadas figuras políticas de trascendencia que uno siempre estaba acostumbrado a verlos en programas periodísticos con cierta seriedad, Ujú. que de repente aparecen hablando de temas muy sensibles en talk shows, en programas por la tarde, de farándula. ¿No se ha desvirtuado un poco ese trabajo? Sí, sin duda. Yo creo que en cierta medida ha habido una frivolización de temas importantes que deberían ser abordados con seriedad. Obviamente que un presidente, un ministro, un secretario, un diputado vaya a hablar a un programa de características no políticas, responde a una estrategia, Claro. para que no me pregunten cosas Exacto. que no quiero Todo muy responder. banal. Exactamente, y nos quedamos en la cosa más frívola y demás. Pero por otro lado, también es cierto que hay como esta famosa grieta y demás, ha hecho que los políticos elijan ir a esos medios que están cerca de su pensamiento. Y entonces vos lo que tenés, yo siempre digo esto, ¿no? Antes cuando los periodistas que nos encanta leer todos los diarios, vos con todos los diarios antes vos te armabas un rompecabezas porque tomabas algunas cosas que te decía uno con otro. Hoy está en la disparidad que hay en los medios, en los posicionamientos que se tienen, que vos ves como si fuesen planetas diferentes. Ujú. Entonces se te hace imposible reconstruir ese mundo. Con los políticos pasa lo mismo. Ellos van a los medios donde se sienten cómodos y a los que se sienten incómodos directamente no acuden. Eso no es un daño para el medio en sí mismo, lo es, no es solo eso, es un daño para el ciudadano, al cual él debe rendir respuestas justamente porque son supuesto. funcionarios públicos. Y entonces lo que no se entiende es eso, que simplemente yendo a los lugares donde te sentís cómodo, vos lo que le estás haciendo es un daño a la democracia. Por supuesto. ¿Qué responsabilidad tiene la clase política en la actualidad con la libertad de expresión del periodismo? Es fundamental. A ver, la libertad de expresión es uno de los derechos básicos de una sociedad en democracia. No existe democracia sin libertad de expresión y no existe una plena libertad de expresión sin un periodismo libre. Que obviamente esto parece un ideal, pero el periodismo que termina condicionado de tal manera, lo que produce en definitiva es un daño a la libertad de expresión y con eso a la democracia. Los políticos tienen una responsabilidad fundamental, que es que tienen que dar respuesta, no a los periodistas, sino Ujú. al público en general. El medio es el periodista o el medio de comunicación, pero ellos tienen que dar la respuesta. ¿Y su responsabilidad cuál es? Primero, garantizar que haya acceso a la información pública, ser transparentes en todo eso, brindar la posibilidad de que haya conferencia de prensa sin agenda premeditada o agenda amiga, como quien dice, que por ejemplo el reparto de la publicidad oficial, que esto se discute a nivel nacional, pero también provincial y municipal, tenga una lógica, sea transparente, sea equitativa y demás, que en definitiva ayude a que la libertad de expresión en su concepto más amplio sirva para que los ciudadanos sepan qué cosas están pasando en realidad y cómo se les informa, ¿no? ¿Se puede ser objetivo sin tener pauta oficial? ¿Cómo subsiste un medio en la actualidad? Es decir, es tan delgada la línea que Sí. separa una cosa de la otra. Yo creo que sí se puede. El tema es, con esto que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Justamente la responsabilidad política. Si un dirigente político es intendente, gobernador o presidente, no tiene que entender que la publicidad oficial es una publicidad suya. Exacto. La O publicidad para extorsionar. Exactamente, no es que te está comprando la voluntad de ese periodista o de ese medio, sino que tiene que ver con la necesidad de, primero que nada, la difusión de actos que son importantes para la ciudadanía y por lo tanto tiene que ser transparente. O sea, la lógica esta de que
porque te pongo publicidad oficial, vos me tenés que responder, es una lógica clientelista que se replica en un montón de hechos. La verdad es que, obviamente estamos planteando un escenario donde lo ideal sería que si se pone publicidad oficial, eso no sea justamente una contraprestación del silencio, ¿no? O de favores para la dirigencia política. Los fondos son públicos, es decir, son de todos. Por lo tanto, cuando un político decide colocar esa publicidad, está usando recursos de todo y por lo tanto no son recursos suyos. Por supuesto. Gabriel Michi es miembro socio fundador del Foro de Periodismo Argentino, una de las entidades más importantes que tiene en la actualidad nuestro país, que nuclea a los periodistas profesionales para un montón de cosas, para congresos, para capacitación, para de alguna forma proteger la actividad. De hecho, fue presidente de este organismo en el periodo entre 2007 y 2011. Y justamente hablando de FOPEA, en un momento dado se ha trabajado sobre lo que está apareciendo cada vez más, el periodista urbano. Que con el teléfono celular te está contando una noticia, a veces mal contada, te la desvirtúa, la publica en las redes sociales y se difunde. Sí. ¿Qué rol va a tener el periodista profesional para saber trabajar con el periodista urbano, que evidentemente no se puede eliminar? Bueno, yo la verdad que descreo bastante, quizás soy un poco arcaico en esto de lo que se ha dado en llamar el periodismo ciudadano. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque que vos tengas un celular con una buena cámara no te convierte en periodista. Es un instrumento, como podía ser antes, un buen grabador, una buena cámara de televisión y demás. No más que eso. El tratamiento periodístico y el abordaje periodístico lo da el periodismo profesional, que sabe, frente a un hecho determinado, qué cosas son importantes para comunicar y qué cosas no lo son. No tenemos, obviamente, toda la sabiduría, aprendemos todo el tiempo y una de las virtudes del periodismo es de aprender todo el tiempo. Pero muchas veces hay una tentación a creer que por el simple hecho de tener esa filmación distinta que la grabó un pasajero de un colectivo y demás, eso te pone a la vanguardia del nuevo periodismo. Y la verdad yo no creo que sea el nuevo periodismo, es el valor que antes tenía un testimonio grabado por él o reconstruido a partir del testimonio que vos hiciste en la calle, nada más que ahora con un soporte técnico. Un soporte técnico no sustituye al periodismo. Bien. El periodismo necesita de una interpretación de los hechos y de una dimensión de esos hechos en un contexto determinado, ¿no? Vamos a hablar del libro de Gabriel Michi, pero antes le quiero preguntar sobre periodismo de investigación. ¿Están dadas las condiciones de seguridad en este país, en la Argentina, para que un periodista pueda realizar investigación? A ver, Argentina tiene una particularidad distinta a lo que ha pasado con otros países de América Latina. Nosotros, salvo el crimen de José Luis Cabezas, no tuvimos otros asesinatos de periodistas en democracia. Creo justamente fue tan fuerte el crimen de José Luis Cabezas y la respuesta que hubo a eso que evitó que se hubiesen otros hechos similares, ¿no? Comparativamente con América Latina estamos mejor en materia de seguridad. Ahora, eso no quita que hay nuevos riesgos que han aparecido con las nuevas modalidades, por ejemplo, del crimen organizado. El narcotráfico y demás. Estamos viendo, por ejemplo, en Rosario, que ha habido amenazas serias realmente contra periodistas de investigación que ponen en riesgo su vida. No estamos exentos a eso, por suerte estamos lejos de la realidad de México, de Colombia, incluso de Brasil, pero la verdad es que hay que estar alertas, porque el crimen, justamente una de las formas que busca perpetuarse en el poder, como pasó con el crimen de José Luis Cabezas, es justamente que no ser descubierto, no estar a la luz pública, porque su forma de operar justamente son las sombras, ¿no? Entonces, hay riesgos para el periodismo de investigación, son mucho menores que los que se viven en otros lugares del mundo, pero hay que tomar los recaudos necesarios para saber cómo abordar esos temas. Un dato interesante sobre estas nuevas formas de crimen organizado: en general, cuando el periodismo hace una crónica de un hecho policial, por ejemplo, un hecho narco, y lo aborda desde el punto de vista policial, hubo tantos allanamientos y demás, no se corren mayores riesgos, porque muchas veces se parte de la propia información que da. El riesgo se corre cuando el periodismo encuentra esos lazos entre ese crimen o ese crimen organizado y la dirigencia política o la dirigencia policial o la dirigencia judicial, ¿no? Cuando se mete en ese nudo, digamos, y encuentra el entramado de
encubrimientos y corrupciones institucionales en el medio, es donde se pone en riesgo el periodismo. Es decir, cuando se sale del hecho policial en sí a un entramado donde se mete lo institucional, ¿no? Y eso es importante para el periodismo de investigación, saber detectar esas cuestiones y saber cuidarse, porque por ahí a veces pasa en estas investigaciones riesgosas que la fuente que uno consulta termina siendo una fuente contaminada o vinculada a esos hechos delictivos. ¿Cómo resolvemos el tema de los fondos? Porque el periodismo de investigación realmente necesita de recursos técnicos y económicos para desarrollar un periodismo de investigación exitoso, o por lo menos eficaz. El primer concepto es que los empresarios de medios tienen que entender que el periodismo de investigación y el buen periodismo es una buena inversión, que eso el periodismo de calidad incluso después te va a traer muchos mayores réditos, y para eso tenés que invertir, ¿no? Por otro lado, yo creo que se está dando en el mundo una modalidad de periodismo sin fines de lucro, si se quiere, financiado por organizaciones de periodistas, organizaciones internacionales, que lo que hacen es apostar al periodismo colaborativo. Porque justamente como el crimen organizado, por ejemplo, es transnacional y tiene ramificaciones, es muy difícil abordarlo solo desde un lugar. Entonces se necesita de la colaboración colectiva. Y hay un crecimiento cada vez más grande en ese tipo de apuestas. Lo hemos visto con el tema de los Panama Papers, Sí, sí. Y otras investigaciones similares. Pero lo fundamental es cambiarles el chip a los empresarios periodísticos, entendiendo que el buen periodismo es un gran negocio y que es lo que marca la diferencia, ya que si a veces no se entiende desde el lado del servicio, marca la diferencia con el resto de la hojarasca que muchas veces se genera en torno al periodismo. Antes de meternos en el libro, te voy a hacer una pregunta que me hubiera gustado hacerla en la intimidad, a través de un mate o un café si estábamos en Sí. Buenos Aires. Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, ¿fue la causa principal de la caída del kirchnerismo? No creo, o sea, creo que ha habido como múltiples investigaciones de distintos lugares. El de Periodismo para Todos sin duda fue muy importante porque de hecho ellos empezaron a tirar de la cuerda de lo que se llamó la ruta del dinero y demás, pero yo que sé, hubo grandes investigaciones también de Hugo Alconadamón en La Nación, el mismo Nicolás Guñasqui en Clarín, Emilia Delfino en Perfil, creo que fue un conglomerado, y incluso la agencia OPI Santa Cruz, que descubrió la raíz, el gen de toda esta cuestión, ¿no? Pero sin duda fue un aporte muy importante, con una característica particular, que al ser algo televisivo se le dio como una presentación distinta, si se quiere. Pero creo que el periodismo, y de hecho lo estamos viendo ahora con el famoso Cuaderno Gate y demás, el periodismo de investigación serio, bien hecho, es una fiel muestra de que sirve para la construcción democrática, ¿no? Muy bien. Vamos a situarnos, o tratar al menos, de situarnos en lo que sucedió el 25 de enero del año 1997 en Pinamar. ¿Por qué es tan importante poder contar con Gabriel Michi en esta entrevista para contarnos acerca de este libro? Porque era, podemos decir, el amigo íntimo de José Luis Cabezas. Casi puedo imaginarme lo que significó la fiesta de Oscar Andreani, celebrando, sacándose fotos, y me imagino que nunca hubiera pensado que esa iba a ser la última noche en que iban a compartir algo juntos. No te puedo pedir que nos relates todo, pero contarnos por lo menos qué sucedió esa noche. Bueno, nosotros habíamos ido con José Luis a cubrir un hecho que era habitual en Pinamar, que era la fiesta de Oscar Andreani, como solíamos hacer porque ahí iban políticos, gente del espectáculo, y bueno, las revistas, como en este caso la revista Noticias, nosotros cubríamos para todas las secciones de la revista, como cuando uno hace temporada. Alrededor de las 4 de la mañana... ¿Fueron juntos en el fuimos fiesta? Juntos, sí. En el fiesta iba manejando yo, porque era el auto que en general usaba yo, porque era el auto rentado por la revista, y José Luis había llevado su auto particular para cuando no estábamos juntos, el moverse con su auto. Bien. Llegamos a la fiesta alrededor de las 11:30 de la noche del 24 de enero, y alrededor de las 4 de la mañana yo le dije a José Luis que me iba de la fiesta porque el 26 de enero, o sea, el otro día era mi cumpleaños. Claro. Y habían llegado unos amigos míos de Buenos Aires. José Luis se quiso quedar, me dijo, no, yo me quedo, estoy divertido. Entonces aproveché, con un fotógrafo de otra revista se iba para que me lleve hasta el centro de Pinamar y le di las llaves del auto.
Y bueno, y ahí José Luis sale de la fiesta de Andrea, esto lo sabemos después, y en la puerta de su casa, cuando él estaciona el vehículo, lo secuestran y lo llevan hasta el descampado de General Madariaga, donde lo asesinan y prenden fuego su cuerpo y el auto. ¿Te tocó ir al lugar y reconocer el cuerpo? O sea, ¿te imaginaste que eso era real, lo que estabas viviendo? No, realmente, y es el día de hoy que yo lo vivo y parece una película de ciencia ficción realmente. Porque aparte, digo, a mí nadie me vino a contar que José Luis estaba muerto. Yo empecé a buscarlo desesperadamente al otro día. Ya el sábado, ¿no? El sábado 25, y ahí es que finalmente, después de una intensa búsqueda, hablo con el comisario de Pinamar, que habíamos entrevistado 2 días antes, y él me dice que esto, ¿no? Me parece que tengo una mala noticia para darte, sin decirme qué había pasado, y ahí escucho su comunicación con la Cava, donde le dice, tenemos identificada a la víctima, sería José Luis Cabezas, el fotógrafo de la revista Noticias. Digo, ¿pensaste que fue un accidente de tránsito? Claro, yo en ese momento dije, no puede ser que sea José Luis, no quería creer Claro. que fuese José Luis. Y cuando me llevan a la Cava, estaba el vallado y demás, me muestran una serie de elementos y un manojo de llaves donde yo reconozco las llaves de nuestra oficina. Y yo tenía un juego también de las oficinas, las comparamos y eran iguales. Y yo le dije, miren, la única forma que tengo de identificar el auto es tenía un golpe en el guardabarro delantero derecho y un espejo retrovisor caído. Y ahí bajé a la Cava y vi ese cuadro terrible, terrible, que nunca me voy a olvidar porque está todavía lo que quedaba del cuerpo de José Luis. Y ahí veo que sí, que tenía el golpe en el guardabarro, el auto, del espejo no había quedado nada por el fuego. Y después volvemos para Pinamar y probamos las llaves en la oficina, la policía prueba las llaves en la oficina y abren. Y ahí fue donde a mí me cayó la ficha. Yo todavía seguía teniendo la negación, decía, no puede ser que sea José Luis. Es más, en el camino de regreso, a mí me llevan los policías, me llaman de la revista que se habían enterado que yo estaba buscando a José Luis, y yo les digo, este fue el hijo de puta de Chabrán. Yo sin saber que todos los policías que tenía alrededor mío trabajaban para Chabrán. Por suerte atrás venía el auto con mis amigos, mi mujer, y la verdad que no, lo pienso hoy todavía y parece una película realmente. ¿Tuviste miedo después de seguir ejerciendo la profesión? Sí, de hecho me lo planteé en algún momento, más que nada por el miedo, por el riesgo de la familia de uno. Claro. Los meses sucesivos fueron realmente muy duros, con muchas amenazas de todo tipo, más allá de los llamados telefónicos, o que pasaban, yo terminaba de hablar por teléfono, me pasaban la grabación de lo que yo había hablado, o me dejaron balas en la puerta de mi casa, y demás. Tuve miedo, obviamente, porque estábamos enfrentando una verdadera mafia, y tanto yo como el resto de los compañeros decidimos salir adelante. Porque el miedo, digamos, es lógico que uno lo tenga, ¿no? El tema es qué hace uno con el miedo. Si el miedo te paraliza, yo siempre digo, si nos paralizaba el miedo, ganaban los malos. Y yo, por una cuestión de mi amistad con José Luis, yo dije, esto no lo voy a parar hasta que no se sepa la verdad. ¿Qué sentiste al escribir el libro? Y fue remover un poco todo de nuevo. Fue muy fuerte. Vos sabés que tardé 20 años en escribir el libro, ¿no? Y fue la familia de José Luis la que porque yo tengo todos los recuerdos muy grabados de todo lo que pasó. Fue la familia de José Luis la que me dijo, tenés que escribirlo. Por la memoria de José Luis tenés que escribirlo. Y lo escribí 20 años después. Y me pasó, por ejemplo, cuando describí el tema del momento ese de la Cava, que me quebré y estuve 2 semanas sin poder escribir una línea directamente. Y pasaron 20 años en el medio, ¿no? Porque a mí me afecta desde lo personal, ¿no? Y la verdad que sí, me movió muchas cosas, pero cuando terminé sentí que era el homenaje que faltaba a la memoria de José Luis. Bueno, seguiríamos charlando mucho tiempo más, Gabriel. La verdad que ha sido un placer poder contar contigo. Gracias por visitar la Tierra Colorada, por tus palabras, por tu tiempo, por traernos este libro. Y te deseamos el mayor de los éxitos y, por supuesto, que vuelvas de nuevo. Muchas gracias a toda la gente de Monte Carlo. La verdad que me he sentido muy bien desde el momento que llegué y para mí es un placer y ojalá pueda venir el rol más de turista también. Muy bien. Muchas gracias. Un placer, un gusto querido. grande. Gabriel Michi con nosotros. Pausa y volvemos.